Es el 25 de enero de 1999, en las laderas montañosas que rodean la tranquila ciudad de Génova, en el departamento del Quindío, Colombia, una región conocida mundialmente por sus cafetales interminables y su neblina matutina, pero que estaba a punto de convertirse en el epicentro de un horror inimaginable. Un campesino que recorría los senderos escarpados en busca de leña se detiene abruptamente al notar algo extraño entre la maleza densa, algo que no pertenece al paisaje verde y vibrante de la zona. Al acercarse, el aire se vuelve pesado y el silencio de la montaña parece romperse por un grito mudo que emana de la tierra misma. Pues lo que descubre no son restos de animales ni basura, sino los pequeños zapatos de un niño, medio enterrados, seguidos por el hallazgo macabro de restos óseos que apenas conservan la forma humana. Aterrorizado, el hombre alerta a las autoridades locales, quienes al llegar y comenzar a excavar, se encuentran con una escena que desafía la comprensión de incluso los investigadores más experimentados, pues no se trata de un solo cuerpo, ni de dos, sino de una fosa común que parece extenderse como una cicatriz purulenta bajo la superficie de este paraíso agrícola. Lo que comenzó como el hallazgo de una víctima solitaria, pronto se transforma en la apertura de la caja de Pandora de la criminalidad colombiana, revelando un patrón de desapariciones que había pasado desapercibido entre el caos del conflicto armado y la pobreza rural. Este no era el trabajo de un grupo guerrillero ni de un cartel de la droga ajustando cuentas. La violencia ejercida sobre estos cuerpos era íntima, metódica y profundamente sádica, llevando la firma de un solo hombre, un depredador que caminaba entre la gente común, invisible y letal. El mundo estaba a punto de conocer el nombre de Luis Alfredo Garavito Cubillos, un hombre que redefiniría el concepto de maldad en América Latina y que, bajo una máscara de amabilidad y humildad, ocultaba una bestia insaciable, responsable de la muerte de al menos 172 niños, aunque se sospecha que la cifra real podría superar los 300. Pero, ¿quién era realmente este individuo que logró evadir a la justicia durante casi una década mientras sembraba el terror en más de 50 municipios a lo largo y ancho de Colombia? ¿Fue simplemente un monstruo nacido de la nada o el producto de una sociedad fracturada y un ciclo de abuso que comenzó mucho antes de que él levantara la mano contra su primera víctima? Acompáñame a adentrarnos en la mente oscura y laberíntica del hombre que con su astucia y crueldad se convirtió en el asesino en serie de niños más prolífico y temido de la historia moderna, una historia que nos obliga a mirar hacia los rincones más sombríos de la naturaleza humana. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en el mismo municipio donde décadas más tarde comenzarían a aparecer sus víctimas, Génova, Quindío, en el seno de una familia campesina marcada por la pobreza extrema y la violencia intrafamiliar. Un entorno que, en la Colombia de mediados del siglo XX, era lamentablemente común, pero que en el caso de Garavito sirvió como el caldo de cultivo perfecto para sus futuras psicopatías. Su padre, Manuel Antonio Garavito, era un hombre descrito por quienes lo conocieron como un tirano doméstico, un alcohólico que gobernaba su hogar con puño de hierro y que veía en sus hijos no una descendencia a la cual proteger, sino una carga y un objeto donde descargar sus frustraciones y su ira. Desde una edad muy temprana, Luis Alfredo fue sometido a palizas brutales y sistemáticas, castigos físicos que iban más allá de la disciplina severa y entraban en el terreno de la tortura, dejándole cicatrices tanto físicas como emocionales que nunca sanarían, y que según los psicólogos forenses, que lo evaluarían años después, fueron determinantes en la fragmentación de su psique. Su madre, aunque presente, era una figura pasiva, incapaz de detener la violencia que permeaba las paredes de su humilde vivienda, lo que dejó al joven Luis Alfredo en un estado de indefensión total, aprendiendo desde niño que el poder se ejerce a través del dolor y que la sumisión es la única forma de supervivencia. Sin embargo, el abuso físico no fue el único trauma que marcó su infancia, pues Garavito también fue víctima de abuso sexual a manos de vecinos y conocidos, una violación de su inocencia que, combinada con la brutalidad paterna, distorsionó su comprensión de la sexualidad
y las relaciones humanas, sembrando las semillas de una compulsión que tardaría años en germinar, pero que eventualmente estallaría con una fuerza devastadora. A pesar de este entorno infernal, o quizás debido a él, Garavito desarrolló una inteligencia callejera y una capacidad de manipulación sorprendentes, aprendiendo a leer a las personas, a decirles lo que querían escuchar y a esconder sus verdaderas intenciones detrás de una fachada de servilismo y cooperación, habilidades que perfeccionaría en su edad adulta para cazar a sus presas. Durante su adolescencia, la situación en su hogar se volvió insostenible y, tras un episodio particularmente violento con su padre, decidió abandonar Génova, lanzándose a las carreteras de Colombia como un vagabundo, un polizón en la vida que sobrevivía, realizando trabajos esporádicos, vendiendo estampitas religiosas, calendarios o simplemente mendigando, una existencia nómada que le permitió conocer la geografía del país como la palma de su mano y que más tarde utilizaría a su favor para moverse sin ser detectado. Fue en estos años de errancia cuando comenzó a consumir alcohol de manera desmedida, una adicción que, según sus propias confesiones, servía para acallar las voces en su cabeza y para desinhibir los impulsos oscuros que comenzaban a tomar el control de sus pensamientos. Físicamente, Garavito no era un hombre imponente, de estatura media, complexión delgada y un rostro que podría describirse como común, casi olvidable, lo cual era su mayor ventaja, pues nadie sospechaba de aquel hombre de apariencia inofensiva que a menudo se le veía con una sonrisa amable o cargando bolsas de dulces. Su modus operandi comenzó a gestarse en la década de los 80, una época en la que Colombia estaba sumida en la guerra contra el narcotráfico y el conflicto guerrillero, lo que generaba un caos social, donde la desaparición de niños de familias pobres a menudo se perdía entre las estadísticas de la violencia generalizada. Garavito, con una astucia depredadora, identificó rápidamente a su grupo objetivo: niños varones, generalmente entre los 8 y 16 años, de origen humilde, hijos de trabajadores, campesinos o vendedores ambulantes, niños que a menudo estaban solos o desatendidos y que eran vulnerables a la promesa de un poco de dinero, un regalo o simplemente una palabra amable. Para ganarse su confianza, desarrolló una serie de personajes y disfraces que rotaba según la situación y el lugar. A veces se presentaba como un sacerdote o un monje, aprovechando el respeto inherente que la figura religiosa inspiraba en la cultura colombiana. Otras veces fingía ser un anciano discapacitado que necesitaba ayuda para cargar un paquete, o un representante de una fundación benéfica que buscaba niños para aparecer en comerciales de televisión o para recibir becas escolares. Su capacidad para transformarse era tal que incluso cambiaba su tono de voz, su postura y su forma de caminar, convirtiéndose en un camaleón humano que podía mimetizarse con cualquier entorno, desde las plazas de mercado bulliciosas hasta las salidas de las escuelas rurales. Una vez que lograba captar la atención de su víctima, utilizaba técnicas de persuasión y manipulación psicológica extremadamente efectivas, ofreciéndoles dulces, refrescos o pequeñas sumas de dinero, creando un vínculo de falsa amistad y confianza que desarmaba cualquier instinto de peligro en los niños. Los convencía de acompañarlo a lugares apartados, generalmente zonas boscosas, cañaduzales o plantaciones de café en las afueras de los pueblos, bajo el pretexto de tomar un atajo, buscar algo que se le había perdido, o simplemente para continuar la charla lejos del ruido de la ciudad. Es importante destacar que, a diferencia de otros asesinos en serie que actúan por impulsos repentinos y desorganizados, Garavito era metódico y calculador, planificando cada paso con una frialdad escalofriante, llevando consigo un kit de muerte que incluía cuerdas, cuchillos y otros elementos para someter a sus víctimas, y asegurándose siempre de no dejar testigos ni rastros evidentes que pudieran vincularlo con el crimen. Si te apasionan las historias que la sociedad intenta ocultar bajo la alfombra y quieres entender la verdadera naturaleza del mal humano, suscríbete ahora. Lo que estamos a punto de revelar sobre la investigación y la captura de este monstruo es aún más perturbador de lo que imaginas. Durante años,
Su ola de terror se extendió por todo el territorio nacional, desde las llanuras orientales hasta la costa atlántica, pasando por el eje cafetero y el valle del Cauca, dejando tras de sí un rastro de dolor y familias destrozadas que buscaban desesperadamente a sus hijos, sin saber que habían caído en las garras de la bestia. La magnitud de sus crímenes comenzó a salir a la luz no por una investigación centralizada, sino por la acumulación de casos similares en diferentes jurisdicciones que, debido a la falta de comunicación entre las agencias policiales de la época, no se habían conectado. Sin embargo, a finales de los años 90, la Fiscalía General de la Nación comenzó a notar un patrón inquietante en los hallazgos de cadáveres de menores en varios departamentos. Todos presentaban signos de tortura similar, ataduras específicas y un nivel de violencia sexual que indicaba la obra de un mismo autor. Fue entonces cuando se formó una unidad especial de investigación liderada por detectives que, armados con mapas y expedientes polvorientos, comenzaron a trazar las líneas que unían los puntos rojos en el mapa de Colombia, revelando una ruta de muerte que coincidía con los desplazamientos de un hombre que utilizaba múltiples alias y cédulas de ciudadanía falsas. La cacería de Garavito se convirtió en una carrera contra el tiempo, una partida de ajedrez entre un asesino que se creía intocable y un grupo de investigadores decididos a detener la sangría. El punto de inflexión llegó en abril de 1999, cuando Garavito fue detenido en Villavicencio, no por asesinato, sino por un intento de abuso, un error que cometería al bajar la guardia y que permitiría a las autoridades ponerle las manos encima. Aunque en ese momento no sabían la magnitud del monstruo que habían capturado. Al ser interrogado, Garavito mostró una faceta desconcertante de su personalidad. Inicialmente negó todo con una calma pasmosa, presentándose como una víctima de las circunstancias. Un pobre hombre enfermo, pero a medida que los investigadores le presentaban pruebas, fotos y testimonios, su fachada comenzó a resquebrajarse. Lo que siguió fue una serie de confesiones que helaron la sangre de los fiscales presentes, una narración detallada y desprovista de remordimiento sobre cómo, cuándo y dónde había acabado con la vida de tantos inocentes, llevando a las autoridades a realizar exhumaciones masivas que confirmaron lo peor. Garavito no solo recordaba los lugares exactos de las fosas, sino que guardaba recuerdos trofeos de sus crímenes, detalles específicos sobre la ropa de los niños o las últimas palabras que dijeron, demostrando una memoria idética para el horror y una obsesión patológica con sus actos. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, sino una forma de vanagloriarse, de demostrar su poder y control sobre la vida y la muerte, revelando una mente profundamente narcisista que disfrutaba de la atención mediática y del miedo que inspiraba. En sus declaraciones, a menudo culpaba a sus propias víctimas, alegando que ellos lo provocaban o que el diablo se apoderaba de él, intentando externalizar la responsabilidad de sus actos monstruosos, una táctica común en psicópatas que buscan manipular la percepción pública y jurídica. La sociedad colombiana reaccionó con una mezcla de horror, incredulidad y furia al conocerse la escala de sus crímenes, desatando un debate nacional sobre la pena de muerte, la cadena perpetua y la protección de la infancia, temas que hasta entonces habían sido secundarios en la agenda pública. El juicio de Luis Alfredo Garavito fue un evento mediático sin precedentes, donde se expuso la fragilidad del sistema judicial frente a criminales de esta calaña, ya que la legislación colombiana de la época, garantista y enfocada en la resocialización, no contemplaba penas acumulativas que permitieran encerrarlo de por vida, lo que generó una indignación masiva cuando se supo que, teóricamente, podría recuperar su libertad en unas pocas décadas por buena conducta y trabajo en prisión. A pesar de ser condenado a más de 1.800 años de prisión, si se sumaran las penas de cada víctima, la ley limitaba el tiempo físico en la cárcel a 40 años, una cifra que para muchos era un insulto a la memoria de los niños asesinados. En prisión, Garavito continuó siendo un enigma, alternando entre periodos de aparente religiosidad y conversión, donde se le veía con una Biblia bajo el brazo predicando el perdón,
y momentos donde su verdadera naturaleza asomaba, manipulando a otros reclusos y guardias, o concediendo entrevistas donde intentaba justificar lo injustificable. Su vida tras las rejas se convirtió en una existencia solitaria y vigilada, aislado del resto de la población carcelaria que, bajo los códigos del AMPA, habría acabado con él en cuestión de minutos, pues incluso entre criminales, los delitos contra los niños son imperdonables. A lo largo de los años, su salud comenzó a deteriorarse, sufriendo de leucemia y otras dolencias que lo redujeron a una sombra de lo que fue, un anciano frágil y enfermo que contrastaba con la imagen del depredador implacable que aterrorizó a una nación. Sin embargo, su figura sigue proyectando una sombra larga sobre Colombia, un recordatorio constante de que el mal no siempre tiene cuernos y cola, sino que puede esconderse detrás de la sonrisa de un extraño amable en un parque. La historia de Luis Alfredo Garavito no es solo la crónica de un asesino, es un espejo oscuro que refleja las fallas de una sociedad que permitió que tantos niños vulnerables desaparecieran sin que nadie hiciera las preguntas correctas a tiempo, una advertencia sobre los peligros de la indiferencia y la necesidad imperiosa de proteger a los más débiles. Mientras recorremos los detalles de sus crímenes, no lo hacemos por morbo, sino para entender cómo se construye un monstruo, pieza por pieza, golpe a golpe, silencio a silencio, y para honrar la memoria de aquellos cuyas voces fueron apagadas prematuramente. Adentrémonos ahora en los detalles más específicos de su metodología, analizando cómo lograba evadir los controles policiales y moverse entre departamentos con una facilidad que hoy en día parecería imposible, utilizando el transporte público, durmiendo en terminales o en el monte y financiando sus viajes con el dinero que robaba o mendigaba. Es crucial entender que Garavito operaba en una zona gris de la sociedad, aprovechando la invisibilidad de los niños de la calle y de las zonas rurales, quienes para el Estado y para muchos ciudadanos eran fantasmas incluso antes de morir. Su capacidad para detectar la necesidad emocional en un niño era casi sobrenatural. No buscaba a cualquier niño, buscaba al que tenía la mirada triste, al que caminaba solo, al que parecía tener hambre no solo de comida sino de afecto. Y es ahí donde su maldad se vuelve más insidiosa, pues utilizaba las carencias de sus víctimas como el arma principal para destruirlos. En sus propias palabras, se describía a sí mismo como un funcionario de Dios, en sus delirios más extremos, o como una víctima de una fuerza oscura que no podía controlar. Pero los perfiles psiquiátricos realizados por expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses pintan un cuadro muy diferente. El de un psicópata sexual sádico, plenamente consciente de sus actos, que derivaba placer no solo del acto sexual en sí, sino del control absoluto, del sufrimiento ajeno y, sobre todo, del acto de matar, que para él era el clímax de su ritual macabro. A medida que avanzaba en su carrera criminal, sus periodos de enfriamiento entre asesinatos se hacían cada vez más cortos, lo que indicaba una escalada en su compulsión y una pérdida progresiva de control, lo que finalmente contribuyó a su captura. La investigación que condujo a su detención es digna de un thriller policial, involucrando el trabajo incansable de fiscales como Arthur Peralta y un equipo de investigadores del CTI que tuvieron que armar un rompecabezas de miles de piezas dispersas por todo el país, enfrentándose a la burocracia, a la falta de recursos y al escepticismo inicial de sus superiores. Fue gracias a la persistencia de estos funcionarios que se logró vincular los casos de Génova con los de Pereira, Armenia, Tuluá y Villavicencio, creando un mapa del delito que seguía casi perfectamente las rutas de los principales ejes viales de Colombia. Pero volvamos al principio, a esa Génova de los años 50 y 60, para comprender mejor el contexto en el que se forjó este carácter desviado. La región del Quindío, si bien hermosa y fértil, fue uno de los escenarios más sangrientos de la violencia, el periodo de guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que desangró a Colombia a mediados del siglo XX. Garavito creció escuchando historias de masacres, viendo cuerpos bajando por el río y viviendo en un ambiente donde la vida humana tenía poco valor.
Una desensibilización temprana que, sumada al abuso directo, creó una desconexión total con el sufrimiento ajeno. Su escuela fue la calle y el maltrato, y sus maestros fueron el dolor y la humillación. A los 16 años, ya mostraba signos de conducta antisocial, pequeños robos, mentiras compulsivas y una tendencia al voyerismo que presagiaba sus futuras desviaciones. Su primer intento de asesinato, según algunos relatos no confirmados, podría haber ocurrido mucho antes de lo que se cree oficialmente. Tal vez durante sus primeros años de vagabundeo, crímenes que se perdieron en el tiempo y que nunca fueron atribuidos a él. La transición de la fantasía a la realidad es un punto crítico en la biografía de cualquier asesino en serie, y en el caso de Garavito, este umbral se cruzó probablemente a principios de los años 90, cuando la fantasía de control dejó de ser suficiente y la necesidad de materializar sus impulsos se volvió imperiosa. Es aquí donde la figura de la bestia toma forma completa, separándose definitivamente del Luis Alfredo humano y convirtiéndose en una máquina de depredación. Sus viajes constantes no eran solo una forma de huir de sus demonios, sino una estrategia deliberada para evitar ser detectado en una sola localidad. Golpeaba en un pueblo, desaparecía y reaparecía a cientos de kilómetros de distancia semanas después, confundiendo a las autoridades locales que no tenían forma de saber que el crimen que investigaban era parte de una serie nacional. Además, su apariencia desaliñada y su comportamiento humilde hacían que pasara desapercibido en los retenes policiales, donde buscaban narcotraficantes o guerrilleros armados, no a un hombre bajo con una bolsa de plástico y una mirada esquiva. La magnitud de su logística personal es aterradora por su simplicidad. No necesitaba cómplices, no necesitaba vehículos sofisticados ni armas de fuego, solo su capacidad de engaño y sus propias manos. En muchas ocasiones, llevaba consigo libretas donde anotaba meticulosamente detalles de sus viajes, gastos y en un código que solo él entendía, referencias a sus víctimas, libretas que posteriormente se convertirían en una pieza clave de evidencia contra él. El análisis de estas libretas permitió a los investigadores confirmar su presencia en los lugares y fechas de las desapariciones, cerrando el cerco jurídico sobre él. Pero más allá de la evidencia física, lo que realmente impacta es la manipulación emocional que ejercía sobre las familias de las víctimas, incluso después de ser capturado, ofreciendo en ocasiones la ubicación de los cuerpos a cambio de beneficios carcelarios o simplemente por el placer de mantener la atención sobre él, jugando con el dolor de madres que llevaban años esperando una respuesta, cualquier respuesta, sobre el paradero de sus hijos. Este rasgo de crueldad psicológica confirma que su sadismo no se limitaba al acto físico del asesinato, sino que se extendía al sufrimiento prolongado de los sobrevivientes. Hoy, el nombre de Luis Alfredo Garavito es sinónimo del mal absoluto en Colombia, una cicatriz en la memoria colectiva que nos recuerda la fragilidad de la inocencia y la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. A medida que continuamos explorando esta historia, es imperativo mantener la mirada fija en los hechos, por dolorosos que sean, para comprender la anatomía de un crimen que nunca debió ocurrir y para asegurarnos de que las señales de alerta nunca más sean ignoradas. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. Detrás de cada criminal hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más.